El movimiento 15M ha sido la explosión espontánea de todo lo que en la sociedad está latente, de inconformismo, de indignación, de que las instituciones no funcionan como debieran y sobre todo del cansancio de muchas gentes en que precisamente esa falta de compromiso por parte de quienes tienen la obligación en el servicio público de dar respuestas y de ser coherentes y tener convicciones no la tienen. Para mí es esa explosión espontánea y por tanto hay que asumirla, hay que canalizarla y hay que proyectarla para que se convierta en una fuerza permanente. Depende del ámbito, quizás en lo que yo conozco, en aquello que es más mío por mi profesión y por mi experiencia, desde luego lanzaría una propuesta porque la justicia se convirtiera en un mecanismo de defensa real de los intereses de los ciudadanos, que se implementaran mecanismos para agilizarla, para aproximarla al ciudadano, para que los jueces se rindieran cuentas y fueran responsables también ante los ciudadanos, para que se instauren mecanismos de pureza y de limpieza que eviten cualquier proceso, cualquier forma de corrupción. Y, por supuesto, en el ámbito político exigiría que los políticos respondan realmente a aquello que se comprometen, que hubiera unas elecciones directas en las que cada uno responda ante el ciudadano y lo haga cara a cara. Es decir, ya para mí creo que está pasado el modelo de que se ejerza la política desde los estrados solamente y hay que popularizarla mucho más. Me indigna la indiferencia, me indigna la falta de responsabilidad, la falta de compromiso en muchas gentes que deberían de sentir lo público, de luchar por las convicciones, por unos valores que son los que nos dan sentido como pueblo. Es decir, no pelear por lo tuyo, sino hacer defensa de lo ajeno, de lo otro. Esa falta de respuesta y esa falta de pulso y falta de rebeldía es lo que me preocupa, y me preocupa que haya temas como, por ejemplo, el de la justicia o el de la justicia universal que no llamen la atención a una ciudad, a unos ciudadanos en los que realmente falta muchas dosis de justicia. Bueno, el mensaje sería que la fuerza de las razones que mueven este movimiento es ponerlas en marcha y tratar de transmitirlas a todos y cada uno de los ciudadanos, y que ese movimiento tiene que evolucionar, tiene que dinamizarse y no solamente quedarse en esa acción de protesta, porque si no, la energía, la vitalidad se pierde.